Que el Señor Jesucristo me le bendiga grande y maravillosamente. Estamos en esta mañana de domingo alabando y glorificando el santo y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la bendición de poder también recibir ese alimento espiritual que nutre nuestra alma. Amén. La palabra del Señor. Gloria a Jesús. Ríndale palmas fuertes al Rey. Gloria al Señor. Vamos a continuar con el estudio de lo que es el segundo libro de Samuel. Amén. Gloria a Jesús. El segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo número 5. Capítulo número 5. Verso número 1. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 1 dice: Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vemos aquí, hermanos, ya como quien dice consolidado el reino de David. Aproximadamente 15 años pasaron de aquel momento en el cual el profeta Samuel llega a casa de Isaí y le dice que llame a los hijos. Isaí llama a todos sus hijos varones, menos a uno, al menor de ellos, y empezó a presentarle desde el primogénito hasta el penúltimo, y en todos el Señor le dijo a Samuel: él no es. Y cuando hubieron pasado todos y le dijo: no, ninguno de ellos es. Le pregunta a Isaí: ¿falta otro? Ah, sí, el güirrito que está allá cuidando está cuidando las ovejas. Llámalo pues. Y lo manda a llamar. Entra cipote, jovencito, y el Señor le dice: ese es. Y sobre él derrama el aceite y lo unge. Tú vas a ser el príncipe sobre Israel. Tú vas a gobernar sobre Israel, mi pueblo. 15 años pasaron para que se cumpliera lo que el Señor, hermanos, ya le había dado. O sea, cuando el Señor le dice: tú vas a ser rey, en ese momento le está dando él la unción. Desde ese momento delante de Dios, el rey en Israel era David. Así que David podía tener toda la autoridad de decir: ok, el Señor me está proclamando por rey, el profeta está aquí. Entonces pudo haber dicho: bueno, muerto el rey, vive el rey, como ahí hay un rey, Saúl, vamos, darle muerte a Saúl y decir: yo soy el rey. Y en ese momento, con su propia mano, entonces poder confirmar lo que Dios ya le había dado. Pero no lo hizo así, fue paciente él. Y entró en ese proceso, un proceso muy, pero muy lento. 15 años. 15 años. Imagínese que yo le diga a usted: Dios hoy
le va a dar una bendición, pero una bendición a la cual usted la va a reclamar dentro de 15 años. Capaz y diría, entonces mejor que no me dé nada. Tal cual, así como lo pudo ver, como pudo en su momento, o que lo hizo también en su momento, el hermano de Jacob, que menospreció la primogenitura, porque dijo, ¿qué va a hacer? De aquí a que la reciba ya no vale nada. Porque solo lo miraba nada más como una bendición en el momento, pero no lo miraba a futuro. En el caso de Jacob, él veía y anhelaba la primogenitura, la bendición, y la anhelaba para que fuera a largo plazo. No le importaba si la recibía viejito, él decía, pero tengo la bendición y esa bendición se la voy a heredar a mis hijos. David fue paciente, y a pesar de que tuvo en 2 ocasiones la oportunidad de darle muerte a Saúl, no lo hizo. Dijo, no va a ser de mi mano. Y en su expresión dijo, del impío saldrá la impiedad. Quiero que se lo grabe eso. Del impío saldrá la impiedad. Porque de ahí va marcando David su carácter como rey, ¿no? Con expresiones como estas. Del impío saldrá la impiedad. Hasta el momento en el cual murió Saúl, y la primera tribu, la tribu de Judá, lo proclaman como rey. Las otras 12 tribus se resistieron todavía 3 años, 6 meses. En la guerra para mantenerse, o para mantener a Isboset como rey, heredero de Saúl, pero no resistió mucho, no tenía la bendición. Cada día iba menguando más ese gobierno, hasta que llega ese momento en el cual aquí ya los 12 ancianos de las 12 tribus de Israel van y dicen, hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, somos familia, tú serás el rey sobre todos nosotros. 15 años pasaron para que se diera ese momento. 15 años para que se consolidara, para que se confirmara ese anhelo, la orden que Dios había dado de que David fuera el rey sobre Israel. Amén. A veces nosotros somos, como le he mencionado siempre, ¿no? La fe moderna, impactada por el modernismo de la mercadotecnia, queremos que todas las cosas sean en 5 minutos. La mercadotecnia nos ha vendido la idea de los 5 minutos, que en 5 minutos usted resuelve su vida. En 5 minutos usted puede tener un cuerpo tonificado, perder kilos. En 5 minutos usted puede preparar los mejores manjares. En 5 minutos usted puede resolverse la vida de un dolor. O sea, todo es en 5 minutos. Y nos ha venido a afectar también pensando de que los 5 minutos de la fe también van a cambiar nuestra vida. No es un tema así de 5 minutos, hermanos. La paciencia que Dios quiere moldear en nosotros, una paciencia en la cual a veces va a significar años para poder esperar la respuesta de algo a lo cual el Señor nos ha dado. Y simple y sencillamente alguien podría pensar y decir, bueno, pero ¿por qué Dios quiere eso? Bueno, porque Dios quiere moldear nuestro carácter. En esos 15 años, hermanos, en los cuales David estuvo ahí, siendo un jovencito de 15 años aproximadamente, cuando recibe la unción, y comienza él a tratar con Saúl cuando le tocaba ir, valga la redundancia también ahí, ¿no? A ir a tocar también el arpa para darle tranquilidad a Saúl.
y comenzar a ver cómo es el ambiente ese, ¿no? De estar cerca del rey. Después que le toca ir y pelear contra Goliat. Y después de eso, pues tener una vida ya de guerrero, ¿no? Porque Saúl, al convertirlo su yerno, pues lo pone también como parte de los generales y tener que ir a la guerra, tener que estar sobre hombres de guerra, tener que darles órdenes a estos hombres, tener que salir con la responsabilidad de ir a la guerra y venir con la victoria. Todo eso lo tuvo que vivir en ese proceso, 15 años de guerra, 15 años de lucha. Y no solamente también eso, sino también en la situación en la que tenía que andar huyendo, porque había alguien que quería darle muerte, y en esos 15 años se dio todo eso. Una lucha entre la vida y la muerte. Todo para que en el momento que él estuviera ya confirmado como rey, él tuviera toda esa experiencia. Las adversidades, hermanos, en ese proceso nos van a ayudar para consolidar la fe que nosotros tenemos. 15 años de guerra y de lucha la vivió David, hasta el momento en el que llegó a ser rey. Y a veces nosotros recibimos una bendición y una promesa de parte de nuestro Dios, y nosotros la queremos ya. Es que si Dios nos dice que Dios nos va a dar la bendición, la queremos ya la bendición. Y no queremos el proceso. No queremos guerrear. No queremos luchar por esa bendición. Pues no solamente es el hecho, hermanos, de salir a la guerra, es de venir con la victoria, es de obtener esa victoria. Y esa victoria se obtiene teniendo a Dios de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adentrando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba ¿con quién? Estaba con él. Amén. Mire, una vez que David está proclamado como rey, hay una situación ahí, que esta ciudad que se menciona ahí, hermanos, no estaba en los territorios de Judá. Por lo tanto, como no estaba, por decirlo así, en su jurisdicción, pues obviamente necesitaba todavía tener un tiempo. Pero una vez que ya está, como quien dice, tengo todo el escenario, se da cuenta que este territorio de esta ciudad no está habitada por israelitas, sino que se menciona ahí por los jebuseos. Entonces David se propone lo primerito, siendo rey de Israel, lo primerito que se propone es tomar esta ciudad. Ahora, ¿qué importancia tiene esta ciudad? ¿Qué importancia tiene esta ciudad? Vámonos allá a Génesis capítulo número 22, verso 2.
Génesis 22. Verso 2 les mencioné. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1 para entender un poquito el contexto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham recibe de Dios esta orden. Le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, tómalo y vete al monte Moriah. Y ahí ofrécelo en sacrificio. Ahí ya se menciona este monte, el monte Moriah. Vamos a ir un poquito más atrás ahí, en el capítulo número 14, verso número 17 de Génesis. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí se menciona este Melquisedec, se menciona como un rey, también se menciona como un sacerdote. Y se menciona como rey de Salem. Ahora, el detalle está de que por decir así, como este país, o esta nación, o esta ciudad, en ese entonces no existía Salem. Pero se menciona como un rey de Salem ahí. O sea, rey de un reino que en la tierra no existía. O sea, ¿qué nos dice entonces? De que este en realidad era un reino celestial, pero que hace relación a ese lugar, a Salem. Y de aquí la relación también donde Dios manda a Abraham a que le ofrezca sacrificio de holocausto a ese monte Moriah. Entonces la relación Salem, monte Moriah. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde fue David a tomarla? Leímos allá en Samuel, Jerusalén, ¿sí? Vámonos a Génesis capítulo número 2, verso número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí importante esto, ¿verdad? Dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? La tradición judía enseña que ese momento en el que el Señor dice que toma polvo, forma al hombre y le da ese soplo de vida,
fue precisamente en ese monte, en el monte Moriah. Precisamente ahí en ese lugar, en el monte Moriah. Por eso años después, Salomón escribía algo. Busquemos ahí en Cantares capítulo 1, verso 2. Cantares capítulo número 1, verso número 2. Escribía el rey Salomón: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mire que ahí, si bien es cierto, es una alegoría entre una relación entre un hombre y una mujer, pero igual también el hombre viene a representar a Dios y la mujer viene a representar a su pueblo Israel. Por eso el Señor siempre mostró que la idolatría de Israel se veía como adulterio. Han adulterado, decía, mi pueblo ha adulterado, refiriéndose que se había ido a otros dioses y lo habían dejado a él. Esa alegoría en la que se expresa ahí, ¿no?, con la que comienza también este libro, ¿no?, el Cantar de los Cantares, donde el rey Salomón expresa y dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. La tradición judía hace relación que comienza ¿en qué? En el momento en el que el Señor le da la vida a la persona. A eso es lo que se refiere ahí. Ese momento en el que el Señor se acerca, por decirlo así, a ese pichingo de madera, a ese pichingo de barro que el Señor formó con el polvo del monte Moriah, y para darle vida lo sopla y le da ese beso de vida, hermanos. Eso es lo que representa ahí en ese momento, ¿no? El monte Moriah va teniendo esa importancia de vida, donde comienza la vida humana, en el monte Moriah, donde se manifiesta este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, donde el Señor le dice a Abraham: ve y ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, ve y ofrécemelo allí, en ese monte, en el monte Moriah. La importancia que va teniendo ese lugar. ¿Por qué? Porque ese monte Moriah es la piedra angular del mundo. Y ese monte Moriah está precisamente en Jerusalén. Allí en Jerusalén. Por eso David, una vez proclamado rey, y regresamos allá a Samuel, segundo libro de Samuel, estamos, capítulo 5. Verso 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Lo primero que se propone David, una vez siendo rey sobre Israel, es tomar el control de ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí es el comienzo de la vida. Allí, hermanos, en ese monte Moriah, el comienzo de la vida. Porque ahí, hermanos, es donde el Señor le manda a Abraham y le dice: ofréceme a tu hijo, a tu único hijo. Allí en ese lugar, hermanos, lugar de obediencia, lugar de fe, lugar de encuentro con Dios. Allí en ese lugar, hermanos, David entendía muy bien la importancia que tenía ese lugar en la relación para con Dios. David decía: si yo tengo control sobre ese lugar donde comienza la vida, va a ser el lugar donde va a comenzar mi verdadera vida.
Va a ser el lugar donde yo voy a poder ofrecerle holocausto al Dios vivo, al Dios altísimo. Va a ser el lugar donde yo voy a estar en comunión y me voy a encontrar con ese Dios. Con ese Dios que le dijo a Abraham: detente. Ya he conocido que me amas. Y le dio un cordero para que lo ofreciera en lugar de su hijo. Jehová proveerá. Ese Dios Jehová proveerá ahí se manifestó. Por eso David decía: aquí es donde Jehová va a proveer para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La importancia. Por eso lo primero que se propone David es: ya que el Señor sé que me puso por rey, pues voy a asegurarme de tenerlo siempre, de tenerlo cerca. Es el lugar donde me voy a poder encontrar con Dios. Lo voy a tener. Y lo tomó y le llamó la ciudad de David, porque ahí construyó David su casa. Dijo: aquí va a estar mi casa. ¿A dónde iba a estar su casa? A donde se iba a encontrar con Dios. ¿A dónde iba a estar su casa? Ahí donde reinaba el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Imagínense qué bonito, qué anhelo, qué deseo de David por tener de cerca al Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Mire qué bonito, qué especial esto. La vida, ¿no? Ese soplo de vida. El inicio de la vida. El inicio en el cual David se iba a sentir también. Se iba a sentir vivo. Gloria a Jesús. Verso 11. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la ciudad de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Mire, cuando leía esta parte aquí, me gustaba cómo David igualmente mantenía también la humildad, a pesar de ser rey. Hoy en día, por ejemplo, los reyes modernos, y la historia también nos ha dicho que todos los reyes han sido así. Tienden a ser arrogantes, soberbios, pues se sienten que son superiores a todos. Uno puede ver, por ejemplo, este señor que fue proclamado, bueno, que lo van a proclamar por rey, es el rey heredero, pero ahorita en estos días van a hacer la proclama como rey. Y unas escenas ahí de cuando le tocó firmar unos documentos ahí, ¿verdad? Y se manchó de tinta, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, provocó de que él tuviera una reacción a la cual comenzaron a criticarlo por esa situación, molestias porque se equivocó, ¿verdad?, en unas situaciones ahí, unas fechas, ¿verdad?, todo esto, o sea. Y uno puede ver de que ellos, los reyes son así. Tienden a ser arrogantes, orgullosos, se creen superiores a todo el mundo. Pero aquí David vemos nosotros cómo él, va reconociendo cómo Dios le va bendiciendo a él y cómo Dios va estableciendo, cómo va confirmando, dice aquí la palabra del Señor, que entendió David, dice la palabra, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino
reconoce que es el Señor el que va dando esa bendición. Amén. Que Dios, que no es algo que Él logró, que no es algo que dijo, es que como yo soy, ¿verdad? El general de generales, ¿verdad? Donde voy, hago guerra y soy, ¿verdad? El general más exitoso, ¿verdad? Y obtengo la victoria, ¿verdad? O sea, es que yo soy, ¿verdad? No, reconoce que la bendición le viene por Dios, que no le viene por él tampoco. O sea, esto es también, ¿verdad? No es porque, es que como el Señor, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? No. Dice ahí, por amor, ¿de qué dice ahí? Por amor de su pueblo, Israel. No por él, sino por su pueblo Israel. O sea, delante de Dios, Él era uno más. Es que esa parte no es importante, ¿no? Reconocer que delante de Dios es uno más. Así tiene que ser. Que delante de Dios, uno más. Siempre le he mencionado, el Señor me ha llamado para ser pastor de esta congregación, pero eso no me hace más que nadie. Soy uno más. Delante de Dios todos somos iguales. No soy más. No que lo voy a ver así, ¿verdad? Para abajo. No, somos iguales delante de Dios. Con responsabilidades diferentes, sí, ¿verdad? Porque a mí me va a tocar dar cuentas a Dios como pastor. Y a usted le va a tocar dar cuentas a Dios como oveja. Vamos a dar cuentas delante de Dios, pero diferentes. Pero delante de Dios somos iguales. Y así debe de ser siempre. Eso, ¿verdad? Que se inventan hoy en día, ¿no? De los, ¿verdad? De los escalones. Y entonces, que Dios llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que como Pablo lo describió así, entonces dicen, es que esa es la jerarquía, ¿no? De arriba hacia abajo. O sea, no lo podía decir todo de un solo, ¿verdad? Tenía que decir primero uno y después otro. Pero no porque fuera una jerarquía así, ¿verdad? Escalonada. Pues dado caso, de acuerdo al ejemplo de Jesucristo, el escalón debería de ser entonces al revés. Que Dios llamó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El maestro arriba. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el maestro y porque Jesucristo vino a ser el pastor, maestro y pastor arriba, Jesús. Los demás abajo. Pero no, ¿verdad? Quieren inventarse el agua hervida, ¿verdad? Y ponerlo arriba. Y entonces a Jesús lo menosprecian y lo ponen abajo, en el afán de querer ellos engrandecerse. Por eso el Señor Jesucristo mismo les enseñaba a los apóstoles y les decía, el que quiera ser mayor de ustedes tiene que ser el servidor. ¿Ve? Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Aquí vemos nosotros un David humilde, no dándose el crédito de nada, reconociendo que es Dios el que lo está confirmando, reconociendo que es Dios el que está engrandeciendo su reino y que no lo hace por él, sino que engrandece su reino por amor a su pueblo. Y él, uno más entre el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito esto, ¿no? Que nos va enseñando la palabra del Señor, hermanos. Verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Entregarás en mi mano? Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
Y vino David a Baal Perasín, y ahí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Dejaron ahí sus ídolos y David y los hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha contra las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti para herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Que David hizo como el Señor le había mandado. El Señor le dijo: ve y lo voy a entregar, y David fue como Dios le había mandado. Y en otra ocasión, ahí seguido, le vuelve a preguntar: ¿qué voy a hacerle? No subas, haz esto. Y David lo hizo así como Dios le había mandado, hermanos. Y lo hizo así. Y Dios le entregó, dice, a sus enemigos. Le entregó. ¿Por qué? Porque hizo como Dios le había mandado, hermanos. La obediencia nos va a traer la victoria a nosotros. El que nosotros seamos obedientes a Dios va a asegurar el que nosotros obtengamos la victoria. Porque Él es el que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos va a dar la victoria. Importante también, sin dejar de reconocer que es Él el que nos da la victoria. Verso 20, y vino David a Baal Perasín, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Él nos dio la victoria. No porque Él fuera un gran estratega, no porque Él fuera el rey. Hombres valientes del rey David, vengan conmigo que yo les daré la victoria. No, no era así. No era presuntuoso, reconocía humildemente que quien le daba la victoria era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ríndale fuertes palmas al Rey. Un rey obediente, un rey humilde, asegurando la victoria. Hermanos, eso es importante que nosotros lo aprendamos, que nosotros seamos humildes en la vida. Yo siempre se lo he recalcado, ¿verdad? La virtud más importante que puede tener un siervo de Dios es la humildad, el ser humilde. Eso asegura, hermanos, asegura la victoria. El ser obedientes a Dios asegura la victoria, hermanos. Y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, el anhelar estar cerca de Dios cada día, hermanos. El que nuestra casa, el que nuestro hogar, el que nuestra familia esté cerca de la vida, cerca, hermanos, de la presencia de Dios. Eso es importantísimo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí de este David, de este rey, hermanos, que no decía: ya lo tengo todo, soy el rey y ya lo tengo todo. No. Una vez ya proclamado rey, dijo: necesito más de la presencia de Dios. No me conformaré solamente
con saber que tengo a mi Dios de mi lado. No, es que yo quiero estar cerca de Él. Yo quiero que mi casa esté cerca de Él. Quiero que el origen de mi vida esté cerca mío. Porque eso me asegura que yo obtenga la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús, ríndale fuertes palmas al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Santo y maravilloso. Inigualable es su presencia. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y nosotros decimos, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Ríndale palmas fuertes al Rey.